Hola a todos, bienvenidos a otro segmento de Aprende con Calum. Yo soy Angélica Narváez y junto a la doctora Lari Jiménez conversaremos sobre lo importante de asistir a tu primera consulta odontológica. Coméntanos un poquito lo esencial de este tema y por qué, es tan importante ir al odontólogo por primera vez. Bueno, me encanta este tema, porque la primera consulta odontológica es conocer a tu doctor. Conocer a tu doctor y al revés, nosotros conocer a los pacientes. Es súper importante porque es cuando ves al paciente por primera vez, es cuando conoces al paciente, conoces los antecedentes del paciente, las experiencias que ha tenido, los miedos que tiene, la expectativa que está buscando o la que tiene con el tratamiento, y de forma integral lo evaluamos para poder tener como todos esos ítems o toda esa información y poder dar con un diagnóstico preciso. Porque recuerden que nosotros no vemos dientes, nosotros evaluamos un sistema cráneo-cervicomandibular, evaluamos un sistema estomatognático, de forma que nosotros no somos dentistas, no estás yendo al dentista a verte los dientes. Nosotros somos unos profesionales de la salud que evaluamos todo de manera integral. Entonces, esta primera consulta es clave, es importante. No solamente es revisar la boca, hay que hacer toda una conversación previa con el paciente para luego pasar a la evaluación clínica. Esa evaluación clínica es donde nos permitimos decirle al paciente, bueno, vamos a revisar tus dientes, tu boca, tu articulación temporomandibular. Además nos apoyamos mucho en elementos diagnósticos o elementos adicionales como son la tomografía computarizada, el escáner dental, ahora el escáner facial, la axiografía, y todos esos estudios los tenemos aquí en la clínica. Tú dirás, bueno, pero son necesarios tantas cosas para poder evaluar o diagnosticar, si lo pueden hacer en cualquier sitio nada más con un diagnóstico clínico. Pues realmente entre más elementos tengas de apoyo para generar un diagnóstico preciso, es mejor. Es mejor porque va a ser más exacto. No es lo mismo que tú supongas o veas clínicamente que hay una caries, a que tú la veas clínicamente, la confirmes con una radiografía y cuando haces el escáner dental le muestras al paciente para que la vea también. Porque nosotros como profesionales de la salud lo vemos y lo sabemos, pero no es lo mismo que tú y yo lo veamos a que lo vea el paciente. Si tú eres capaz de mostrárselo al paciente con un estudio en 3D, con un estudio detallado, que el paciente lo ve en esa primera consulta, oye, lo entiende, sabe la importancia de lo que es tratarse, y no es lo mismo que el paciente haya venido porque tengo una caries y tú le puedas demostrar que no solamente es una caries, está teniendo de repente algún otro problema desde el punto de vista integral y podemos resolverlo, a que uno se limite y se tape los ojos y vino fue porque tiene esto y es lo único que le voy a hacer. Entonces para mí esa primera consulta es clave, es súper importante. La primera consulta es como hacer el match con el paciente. Es como conectar con el paciente. Te pasa que de repente fuiste a un doctor y dices, no me gustó porque no conecté con él, o quizás no me explicó como yo quisiera entender lo que tengo o el diagnóstico. Y la idea también de tener todos esos elementos es como que el paciente se vaya claro con lo que tiene y convencido de que su salud bucal también es importante. No es solamente, es que ya voy y me hacen 10 cosas. Sí, pero no es hacer 10 cosas por hacerlas, es en función a lo que tú necesitas. Por ejemplo, un paciente que requiere implantes, le podemos hacer un CBCT, una tomografía. Pero de repente un paciente que vamos a evaluar de forma general, no necesitamos un CONVIN, podemos hacer una panorámica. O un paciente, oye, que vi múltiples caries y si es necesario que el paciente las vea, porque a lo mejor él cree que tiene una sola y fue por la que vino, hacemos un escáner dental y eres capaz de mostrárselo al paciente y que el paciente lo vea y diga, oye, mira, sí. O no, pero es que no me está doliendo, típico. ¿En serio? ¿Pero no me está doliendo? Le muestras el escáner. Ah, pero sí tengo una caries. La veo, está ahí, sí, o tengo una restauración filtrada, no te está doliendo, así que no lo sientes, no viniste por eso, pero se lo puedes mostrar. Okay. O en el caso de esos pacientes que por lo menos les da miedo ir al odontólogo por muchas experiencias, entonces prefieren escribirnos por Instagram y decirnos, tengo esto, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Qué puedo tomar? O buscar en el internet cualquier receta o no sé, algo natural como para que me quite el dolor o para que me quite lo que tengo. Automedicándose o con ChatGPT, que es un médico extraordinario. No, mentira, es sarcasmo. Entonces, eso que me acabas de decir, tengo una novela, o sea, la gente puede consultar dudas por Instagram, por supuesto. Dudas como,
qué días pasa consulta, a qué hora tienes consulta, mira, tengo esto desde hace tiempo, necesitaría verme con usted, o no es con usted, sino con, por ejemplo, cirugía maxilofacial, sí, porque son dudas que se pueden aclarar de esta forma virtual. Pero un diagnóstico de forma virtual, cero. Complicado. No se puede, es que no es fidedigno, ¿no? O sea, es muy difícil que te puedan responder un ¿qué tengo? Siento esto, ¿puedo tener esto? Mira, si no te veo, no te observo clínicamente, no hablo contigo, no, de repente no te hago una radiografía, o sea, no confirmo, no te puedo dar un diagnóstico así. Y menos medicar por Instagram o por WhatsApp, no, cero. En eso sí, no, o sea... Esa es la novela más larga de todos los odontólogos cuando nos preguntan por DM, por WhatsApp, o quizás en recepción también como, tengo esta placa, ¿qué tengo? Y Exacto, obviamente el recepcionista no tiene como la respuesta clara, sino que le invita o le da la información de, mira, te puedes atender con este especialista y él te va a remitir es como ir al médico general. Es correcto. Él te va a remitir a los especialistas y de ahí, bueno, nada, vas resolviendo todos esos ítems que quizás puedes tener y pueden irse a raíz de solamente un simple diagnóstico, ¿no? Nosotros acá en la clínica tenemos un equipo bien sólido y el equipo está conformado de todas las especialidades y además del odontólogo general. Que bueno, no es odontólogo general, no, el odontólogo general tiene un papel clave, es un papel fundamental, porque es el que recibe al paciente, habla con el paciente, ve de forma integral qué tiene el paciente, ve qué estudio requiere el paciente en función a lo que tiene y es capaz de anotarle y decirle, mira, tú deberías hacerte esto y deberías entrar a consulta con esta persona. Entonces, aquí como tenemos el equipo completo, pues podemos decir, bueno, necesitas entrar a prótesis o a ortodoncia o a cirugía maxilofacial, y eso es súper clave porque el paciente no está dando golpes o, ¿sabes?, saltando de un lado para otro, sino que, ok, tienes esto, necesitas esto, vamos a realizar esto y así vamos cubriendo cada una de las necesidades que tengas de acuerdo a tu salud bucal. Otra cosa que me parece súper importante es el tema de repente fotos o placas mandadas como mencionadas por WhatsApp o por Instagram. Nosotros tenemos la capacidad de orientarte a través de las redes sociales o a través de WhatsApp en función a, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Ok, puedes venir con tal persona o podemos darte cita con tal persona, pero ojo, no podemos medicar por redes sociales, no podemos dar diagnósticos por redes sociales, solo podemos orientarte para que acudas a una consulta, te vea el odontólogo general o un especialista directamente, pero para poder dar con tu diagnóstico y plan de tratamiento es necesario que verte clínicamente, o sea, que vengas a una consulta. Que hay videoconsultas, sí, ahora está muy de moda desde la pandemia las videoconsultas. Hay videoconsultas de psicología, hay videoconsultas, múltiples videoconsultas, pero la videoconsulta es como la mitad de lo que sería una consulta presencial. Porque tú en una consulta presencial tienes dos áreas, el área de consultorio y el área clínica. Entonces, en el área de consultorio eres capaz de hablar con el paciente, conocer al paciente, antecedentes del paciente, todo lo que respecta a qué tiene, qué quiere, qué expectativa tiene. Chévere. Y en el área clínica haces la otra parte, o sea, es la mitad de la consulta. Es la evaluación clínica, es diagnosticar, indicar qué estudio requieres, hacer el estudio directamente, por lo menos aquí en Calon hacemos el estudio el mismo día, hacemos todo el mismo día. Por eso la primera consulta es como larga, es como una hora y media más o menos. Una hora y media, porque hacemos todo el mismo día para que ya salgamos claros de lo que tienes y lo que necesitas. Entonces, cuando hablamos por redes sociales o por WhatsApp, ¿qué puedes hacer? La mitad de la consulta, nada más, hablar con el paciente, pero no tienes capacidad de hacer una evaluación diagnóstica clínica. Y agradeciendo que también acá en Calon, además de tener un equipo súper amplio que abarca todas esas especialidades, contamos con un área sumamente tecnológica que ayuda tanto a los doctores como a los pacientes a entender básicamente qué diagnóstico tiene. El ejemplo es el scan, el rayos X, ahorita que bueno, contamos con el escáner facial, y eso permite, más allá de ser solamente un simple equipo que escanea, no, eso permite estudiar todo ese diagnóstico a fondo, y al paciente obviamente eso le encanta, verse, decir, mira, si tengo esto, mira, este es mi diagnóstico, y como que entenderlo. Él hace clic con el doctor y dice, no, lo que me está diciendo es real, o sea, no me está mintiendo ni me está diciendo que tengo esto solo para un diagnóstico X. Entonces, también, ¿por qué es tan importante tener todas estas herramientas tecnológicas en una clínica dental al momento de esa primera consulta? Porque es la forma de que el paciente entienda lo que tú le estás explicando.
muy bien nosotros lo podemos entender y lo podemos saber y lo podemos ver, pero el paciente no lo ve, no lo sabe y muchas veces no lo entiende. Cuando tú eres capaz de mostrárselo y explicárselo, que él lo vea, oye, cambia la cosa porque el paciente puede entender qué es lo que tiene y por qué debería tratarse, ¿ok? Siempre con mucha ética, siempre con mucho profesionalismo. Siempre tenemos que tener en cuenta que la prioridad es tu salud, la prioridad es que tú estés bien y nosotros vamos a trabajar en función a eso. O sea, vamos a trabajar pensando en ti, pensando en tu salud, pensando en qué es lo mejor o cómo te atendería a mi mamá. Entonces, de esa forma le haría esto, esto y esto. Así te atendería a ti. Y así tú puedes de esa forma tomar la decisión y decir, voy a hacerme esto, doctora, quiero empezar primero con esto, pero lo puedes ver y lo puedes entender. Yo creo que lo más importante es que la persona entienda cuál es el problema que tiene. Es como cuando vas al psicólogo y te dicen, si tú no aceptas que tienes un problema, mejor no vengas. Bueno, es lo mismo. Si tú vas al odontólogo, pero no crees o no crees lo que te está diciendo el doctor, es difícil que te vayas a hacer algo porque no le ves la importancia a hacértelo. En cambio, si tú lo entiendes y sabes qué problema tienes, qué estás presentando y que deberías tratártelo, pues es como más fácil el camino, es más fácil que realmente funcione el plan de tratamiento. Sí, muchas veces pensamos que quizás el odontólogo no es tan importante en el área de la salud, sino que bueno, es nada más verme los dientes, hacerme una limpieza bucal. No somos dentistas. Una rayos X y listo, estoy bien. Pero a veces la principal causa de un diagnóstico sumamente complejo puede venir de la boca, de un diente, o de una simple, no sé, una razón dental que quizás, bueno, nosotros como Mira, seres ¿cuántos humanos, pacientes no nos han llegado con un dolor, bueno, agudo? Increíble. Un dolor que insoportable de la cabeza, la cara, el oído, todo. ¿Y viene de dónde? De un diente. O sea, cuando hacemos el diagnóstico todo y de verdad hacemos un diagnóstico detallado, preciso, viene de un diente. Y al resolver el diente, resolvemos todo el problema. Y capaz han ido a todos los especialistas habidos y por haber y ninguno ha dado como con el diagnóstico porque dicen, no tienes nada, estás bien. Es un diente. Entonces, con eso. Sí, es importante. Y la salud dental tiene mucho que ver con la salud general. La salud dental es la boca de entrada, o sea, es por donde entran las bacterias. Y esto tiene que ver con la salud general. De todos modos, descrito en muchos sitios, de verdad que una persona que tiene una buena salud bucal tiene una buena salud general. Y eso hay que tomarlo en cuenta y el que no lo sepa lo tiene que empezar a entender, internalizar. Porque si tú solamente estás preocupado por tu físico, por tu estética corporal y no le estás parando a tu salud bucal, estamos graves, porque en algún momento va a fallar algo y viene de la boca. Y no hay un balance. Entonces con esto podemos darle a entender a todos y nosotras también comprender la importancia de ir o asistir a una primera consulta donde sabemos que quizás nos van a explicar todo y después nosotros estamos en ese deber y en esa tarea de asistir a los especialistas, de hacer los más estudios si lo requiere y por supuesto, bueno, disfrutar también la experiencia en el odontólogo, porque al final es una experiencia que tenemos que vivir todos y por eso... Es una buena experiencia. En Calon es una buena experiencia. Y si eres un paciente miedoso, con toda la tecnología, si eres un paciente miedoso que, oye, de verdad que estoy muy ansioso, no mostrar al odontólogo, yo te invito a que pruebes una primera consulta en Calon Estudio Dental. Porque en esta primera consulta nosotros vamos a velar porque tú te sientas cómodo, porque tú estés bien y lo más importante, por trabajar en función de tu salud bucal. Entonces, si tú vienes a una primera consulta y tienes la atención que mereces, te podemos brindar un diagnóstico acertado, podemos trabajar contigo de la mano paso a paso para que realicemos o te realices el tratamiento que necesitas en un solo lugar. En un solo lugar, con todo lo que tienes a tu alcance. Y si tienes miedos, tienes algunos traumas, algunas experiencias que quizás no te tenemos gusta, el ruido de la turbina, tenemos todas las soluciones para que te sientas cómodo y por supuesto disfrutes de la experiencia de ir al odontólogo, porque aunque suena a veces un poco cliché, pues es divertido y con toda la tecnología también nos ayuda a que quizás dejemos a un lado esas experiencias, esos traumas que no nos gustan y pues nada, ya vayamos más seguido y podamos entender también la importancia de... Como dice nuestro eslogan, la nueva era de la odontología. No tiene que ser traumático, no tiene que ser que fuiste y estabas sufriendo, no, cero. Actualmente estamos haciendo muchos tratamientos con láser y de verdad que súper, la recuperación es increíble, el paciente no siente dolor, muchas veces ni siquiera hace falta poner anestesia. Entonces yo creo que vale demasiado la pena que pienses en tu salud, que lo pongas como una prioridad antes de cualquier otra cosa y que empieces a tomar decisiones acertadas para que te empieces a tratar como te mereces.
Así que no dejes que solamente te lo cuenten o que solo nosotras te contemos la experiencia en Calum Estudio Dental. Tienes que dar ese paso y vivirla tú. Contamos con los mejores equipos y con la mejor tecnología para atenderte. Así que disfruta de todos nuestros espacios solamente aquí en Calum Estudio Dental. Te esperamos.